¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, Buenas, ¿cómo están? buenas noches, Sonia. Buenas noches. Bueno, ahorita sí, pues, pero para los que nos están viendo. eh, Hoy tengo para mí el honor de presentar a un gran maestro que me dio clases en la universidad, ¿verdad? Eh, el maestro Luis Enrique Morgan Rodríguez, con ustedes. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Afortunadamente, vivo, señor Jair. Vivo, ok. Que ya es Bueno, ganancia. Después de todo esto que hemos pasado los últimos 2 años, ya es ganancia. ese es cierto. Pero de salud, está bien, Afortunadamente, en lo estable. que cabe, bien. Ok, ok. Muchas gracias, maestro, gracias. Eh, Antes de empezar, me gustaría preguntarle, para que la gente conozca un poquito de quién estamos entrevistando, si nos podría comentar un poquito de su formación académica, su tipo de formación académica, alguna maestría. Yo soy licenciado en psicología por la UNAM. En los tiempos donde todavía no había especialidades, era licenciado en psicología nomás. Y tengo una maestría en educación y con formación en docencia e investigación, un doctorado en educación y una especialidad en psicotraumatología. Ok, ok. Qué interesante eso, profe, la verdad. Profe, antes, ¿usted se veía viendo psicólogo a futuro? O sea, a hoy en día, o sea, no sé, ¿qué? ¿A los 17, 18 años? Pues mira, yo quería ser abogado, esa era originalmente la idea que tenía cuando estaba en la secundaria, y un tanto la carrera que le hubiera gustado en aquel momento a mi madre, porque me lo mencionaba frecuentemente: cuando tú vayas a ser abogado, cuando tú seas licenciado, cuando seas... Sin embargo, y afortunadamente para mí, cuando estaba estudiando la preparatoria en el Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Vallejo, donde yo estudié, allá en la Ciudad de México, la orientadora educativa nos organizó a un grupo de personas que ella consideró que estábamos indecisos, una estadía por las facultades de la UNAM en las carreras. Así que yo fui 2 semanas de oyente a la Facultad de Derecho, y lo que vi ahí no me gustó. No le O sea, agradó. no quiere decir que el derecho no me guste, como concepción teórica me gusta, pero lo que era el manejo de las personas, el tratar a las personas, la cuestión del servicio no me gustó. Y entonces la orientadora me dijo: ¿por qué no tratas psicología? Y ya fui a darme una vuelta por la Facultad de Psicología y eso me gustó más. Y dijo, de Por aquí eso soy, decidí. pues, Y dijo, pues de aquí soy, como dices. y aquí me quedo. Aquí, maestro. Ese es algo muy importante, la verdad. O sea, profe, eh, ¿cree que es muy diferente la educación que usted recibió en la UNAM a las diferentes universidades que hoy en día ha visitado, tal vez? Pues depende de qué universidades. Mira, O sea, yo creo que la educación como tal depende de dos factores que son muy importantes, que tiene que ver con el capital humano de las universidades, o sea, la capacidad de los maestros, uno, y dos, de la capacidad de la materia prima, en este caso, que son los estudiantes. Entonces, si hay mucha diferencia con respecto a las universidades, pues depende de qué universidades. Porque, por ejemplo, doy cursos con el TEC de Monterrey y el capital humano no es muy diferente de la UNAM. Donde sí noto mucha diferencia es en el interés de los estudiantes. Es decir, mientras que en algunas universidades los estudiantes se esfuerzan muchísimo por aprender cosas más allá de lo que los maestros les enseñan, en las universidades más cercanas o más cercanas al centro del estado, o donde me ha tocado trabajar en el estado de Chiapas, hay, digamos que una tendencia cada vez más fuerte de los estudiantes de no hacer nada más que lo justo mínimo necesario. Es decir, si el maestro te dice lee estas 20 líneas, hasta ahí nos quedamos.
No hay como que el interés de, me gustaría saber qué es lo que dijo el maestro allá, por qué está diciendo esto, cuáles son las fuentes de donde me está diciendo, por qué dice el maestro que esto es cierto y no lo otro, cómo O sea, puedo comprobar que es cierto lo que está diciendo con respecto a lo que yo creo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando yo estaba egresando, estaba de moda el paradigma cognitivo-conductual. Yo no estudié ese paradigma, pero estaba de moda, ¿no? Entonces mis maestros nos decían mucho, pruébenlo, vayan a las fuentes, díganme si les acomoda, si les sirve, si no les sirve, y ya deciden ustedes. Es decir, había una invitación siempre perenne por, estudia, para que puedas criticar lo que estás viendo como realidad y que al fin y al cabo no es la realidad en sí, sino solamente una parte subjetiva de eso. Sin embargo, si tú no tienes ese marco de información, pues es más difícil que entiendas las diferencias entre una y otra cosa y que puedas decir, ¿sabes qué? Esto me acomoda, ¿por qué? Por esto. Entonces, esa ok. es la diferencia más clara que veo, un tanto cuanto En los estudiantes en diría, o los sea, estudiantes, sobre todo, es una tendencia que no tiene que ver con una universidad en particular, sino que me parece ser como una tendencia de esta posmodernidad en la que vivimos en estas 2 décadas del siglo XXI. como de que el niño ya no quiere ser doctor, enfermero, o sea, ya busca Si más, quieres, cosas si más quieres fáciles. serlo, pero quieres serlo light, es decir, deme usted una pastilla donde venga la información de todo el curso y evíteme tener que venir a clases todos los días en la mañana. Más, O póngame un video donde resuma usted 500 años de historia de la medicina en 10 minutos y con animaciones para que sea más fácil entenderlo. Es una tendencia a hacer el mínimo esfuerzo posible. más fácil, todo a la mano, sin Sí, las soluciones esforzarse. mágicas. Ok. Al estilo Herbalife. Deme usted algo que se tome, que me Es, quite los 20 kilos de encima sin tener que hacer dieta ni ejercicio. un chupapanza, diríamos. Ujú. Ok. Sí, eso es muy cierto, maestro. Es lo que ahora vemos mucho con algunos colegas que platicábamos, que eso está pasando mucho. Y si nos ponemos a pensar, relacionado ahorita, ¿cuánto más o cuántos más estudiantes están pasando esta misma situación con la deserción, con lo que acabamos de pasar, con esta pandemia? Sí, no, Cree, las mismas clases en línea educaron a una generación con poco esfuerzo, ¿no? Ya ves lo que está pasando con la Secretaría de Educación Pública. Si vistes al niño una vez en el súper, ya es suficiente para que le pongas 6. sí, 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 exactamente. Y con las cosas que están pasando también ya está. Pero sí, eso es muy Así cierto. es. Eso es cierto, maestro. Que, profe, hay una pregunta que me hacía un joven. ¿Qué tan Ujú. importante es la salud mental? O sea, en cómo se manejaba antes, en el tiempo que usted estudiaba, y cómo es ahora que se maneja la salud mental. ¿Usted cómo cree? O sea, con lo Bueno, que ha estudiado. esa es una pregunta muy compleja, para eso tendrás que darme algún tiempo, Jair. El Mm, asunto es que la vida de las personas tiene que tener significado para ellos. Cuando la gente hace 20, 30 años trabajaba, su trabajo les generaba dignidad, algo más que dinero, una sensación de yo sirvo para algo, lo que yo hago le sirve a alguien, lo que yo hago ayuda a alguien, lo que yo hago tiene sentido. Es decir, el zapatero veía, después de trabajar los zapatos, ver cómo resolvían el problema de alguien. Y la gente se acercaba, oiga, yo tengo un problema, ayúdeme. En este sentido había un intercambio de yo tengo una mercancía y tú tienes el dinero, lo cambiamos. Sin embargo, ese sí, paradigma cambió con la llegada de este capitalismo que estamos viviendo hoy, en donde tenemos gente que tiene mucho poder adquisitivo y gente que lo único que tiene es su tiempo. Entonces tú entregas tu tiempo para conseguir bienes para sobrevivir.
pero ya no entregas una mercancía, entregas tu tiempo, es decir, te encierras 10, 12 horas a leer tablas de Excel en algo que es horrible, que no te dignifica, que no tiene sentido para ti porque no sirves a nadie, no ayudas a nadie, no produces nada, pero tienes que hacerlo porque si no, no comes. Entonces, tu sentido de vida, tu disfrute de la vida, se ha ido mermando y por lo tanto han aparecido con mayor fortaleza enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión. Hoy, por ejemplo, la depresión y la ansiedad son la primera causa de deserción en los trabajos en todo el mundo. Y tenemos una epidemia de problemas de salud mental, que la gente en los trabajos quiere resolver con hagamos 5 minutos de yoga, hagamos 5 minutos de mindfulness, te compro una pizza, en lugar de decir, oye, te voy a pagar mejor por tu trabajo, trabajas menos horas y puedes dedicar el resto de tus horas a hacer cosas que te hagan feliz, estar con tu familia, aprender un oficio, tocar la guitarra, bailar, cantar, servirle a alguien. O sea, Entonces, es esta desestresarte. condición, pues más que desestresarte, porque el estrés en realidad no es malo, tiene que ver con bajarle a la hiperactivación de tu sistema nervioso para que no se generen estas enfermedades. Porque tú necesitas el estrés para vivir, o sea, si vives en Tuxtla, simplemente para que no se te pase la combi necesitas cierto estrés. O si vas a la Albania, baja, en lo que te cuidas del chacalón que te viene a asaltar, tienes que estar pendiente, necesitas ese estrés para vivir. El estrés no es malo, el problema es que las herramientas que tiene tu sistema nervioso para regular el estrés ya no funcionan porque todo el tiempo estás estresado. O sea, no es como que llegues Ok, a tu casa, baje tu nivel de activación, se active la división parasimpática, se segregue la melatonina y las endorfinas, te des sueño y descanses maravillosamente. No, te levantas con el mismo cansancio que ayer, no puedes dormir, tienes un sueño muy ligero y así hasta que tu sistema nervioso colapsa. Y entonces ok. tienes úlceras, tienes gastritis, tienes colitis, se te cae el cabello, te empiezas a llenar de granos, etcétera, 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 etcétera. Ok, entonces diríamos que la salud mental, eh, para no llegar a eso, a ese punto que decía usted de trastorno, ansiedad, deberíamos como de que disfrutar un poquito más nuestra vida también, o Por sea, ahí va el nuestro trabajo. asunto. El problema es que el trabajo no te da tiempo de eso. O sea, hoy cada Son día más los horas. trabajos son más horas y Exacto. cuando no estás trabajando con esta cosa del WhatsApp, ahí están. Ya subió esto, ya le entrego esto, aunque no sean tus horas de trabajo. Es decir, el trabajo se extiende más allá de las jornadas. Y si tú dices, ya terminé mi turno, te acusan de no te pusiste la camiseta, no estás comprometido. Entonces, Ok. la salud mental es hoy más importante que ayer porque la gente sufre más de lo que sufría hace 40 o 50 años. Entonces, Ok. más que nunca es importante la salud mental. Sin embargo, en nuestro país es como muchas otras cosas, una asignatura reprobada, porque no hay desde el gobierno mismo un intento por mejorar la salud mental de las personas. Ok, sí, sí, y eso es lo que vino también a aumentar esta parte de la pandemia, yo creo. Claro, tenemos casos de ansiedad generalizada, tenemos síntomas como insomnio, ansiedad es todo el tiempo, este miedo de que si me da, si me enfermo, qué me va a pasar, me voy a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la pandemia dejó una estela de enfermedades mentales que están saliendo, Sí, eso es lamentablemente cierto. están saliendo ahora. Y lo que está afectando es al mismo alumno. Pues mira, a los niños porque son los más débiles, pero afecta primero a los padres. Y cuando los padres están afectados, afectan a los niños, porque el niño no tiene capacidad de regularse solo, necesita a un adulto regulado para regularse. Y si el adulto está lleno de ansiedad, pues no puede regular a nadie. Ok, pues sí, eso es muy cierto, maestro. Profe.
eh, relacionado a esto, tanto como a la salud mental, a la ansiedad, a la depresión, ¿qué piensa o qué cree usted relacionado a las parejas que hoy en día se vive mucho esa toxicidad que dicen, es que si eres tóxico, me amas, si eres esto, me amas? O sea, Bueno, ¿cree que ha aquí hay, influido este punto? mira, aquí hay varias aristas y no quisiera yo hacer una generalización barata del asunto porque es muy complicado. Sí, Lo que vivimos son dos cuestiones. Una, que estamos abandonando un paradigma social de roles familiares, es decir, había un paradigma de masculinidad establecido, había un paradigma de feminidad establecido, con roles establecidos. Es decir, si tú volteas a ver las películas de Pedro Infante, de Sara García, de las películas de los 50, 60, el rol del padre, de la madre, eran muy claros en las familias. sí, Estaban muy bien determinados. Entonces llega la modernidad y con esto las luchas feministas por igualdad que eran necesarias por aquello del yugo que había sufrido durante casi 3000 años. Y esto hace que los paradigmas cambien. Entonces, los hombres y las mujeres no hemos logrado definir un nuevo paradigma para las parejas. ¿Qué se espera de las parejas? Y entonces vivimos como en una cuestión híbrida. Necesito que tú seas esto, pero yo todavía no soy capaz de ser eso que tú quieres. Entonces tú me exiges que yo sea algo que no soy, yo sufro porque no puedo ser lo que tú quieres que sea, y eso nos genera sufrimiento. Y y ahora también creo, le sumas a eso el paradigma en el que vivimos, en donde las familias no parecen ser la prioridad de la gente, entonces hay poco compromiso para resolver los problemas. Es decir, ok, tú tenías un matrimonio de 20, 30 años porque tienes un compromiso con el otro. Vas a tener malos momentos, va a haber problemas, va a haber ratos en que quieras agarrarlo a patadas, pero el compromiso que se tiene mantiene unida la relación hasta donde es sano. Claro que no puedes pedirle a alguien que aguante que lo maltrate, no va por ahí. Pero hoy, por ejemplo, tenemos el primer problema y al primer problema ya me quiero ir. O sea, no hay un compromiso por salvar la pareja y vemos excesos. Por ejemplo, vemos hombres que están tratando de controlar a la pareja que se les va porque ella ya tiene un rol distinto, no tiene el rol que tenían sus madres. Y como no saben cómo hacerlo, quieren hacerlo con violencia. Y por el otro lado va igual. O sea, no lo hacen con violencia física, pero lo hacen con violencia emocional. pero también ahí entraría, ¿usted cree la codependencia de esa persona, por decir, por no dejarla ir? Pero mira, más que codependencia, porque el término codependiente es un término más bien de marketing, no tanto teórico, Ok, tiene que ver con, aprendimos de nuestros padres patrones, modelos operativos internos que hoy ya no son tan útiles. Es decir, yo aprendí de mi madre y de mi padre una forma de relacionarse que choca con la modernidad en la que vivimos. Entonces, si aprendí de mi madre, yo soy una niña y aprendí de mi madre que debo entregarlo todo y celar a mi pareja para que se quede conmigo, esto más que codependencia es un modelo operativo que aprendí en la infancia y que no es sano. ok, Igual por ok. el otro lado, si yo aprendí de mi padre que hay que pegarle a la esposa o hay que ponerle el cuerno porque por eso soy hombre, no porque sea lo correcto, sino porque eso aprendí, me cuesta trabajo quitarme de la cabeza ese rol porque son inconscientes. O sea, porque ya Tus viene, modelos operativos están casi, casi tatuados y para que tú puedas cambiarlos, primero tienes que identificar que los tienes, luego de construirlos y después construirte un modelo operativo interno más sano. Y eso obviamente toma tiempo, necesita trabajo terapéutico. Entonces siempre es más fácil decir, es que siempre me busco novias tóxicas en lugar de decir, yo las elijo así. eso es cierto, sí, sí, sí. Muy cierto, maestro. Ujú. Profe, ¿a usted qué le llamó?
estudiar la psicología y prepararse cada día más en Bueno, este? es que son dos cosas ahí. Me gusta la psicología primeramente por una cuestión meramente cognitiva o intelectual, es decir, el encontrar la psicodinamia por la que funciona una persona es un reto intelectual. Es decir, es como apostar a tratar de desenredar una madeja que desde lejos parece irresoluble y lograr resolverla es una cuestión que a mí particularmente me gusta mucho. O sea, Y como luego los la otra retos. cuestión, como un reto intelectual, es decir, la emoción de lograr resolver un rompecabezas que parece ser imposible de resolver. Y Exactamente. luego la otra cuestión que tiene que ver con el servicio, es decir, esta es la segunda, que me gusta mucho, pero me gusta más todavía la parte intelectual. Sí, La parte del servicio que tiene que ver con lo que tú ves que logra la gente que ayudas con tu acompañamiento y las personas en que se convierten. Eso te dignifica mucho y te da sentido como persona. En el hecho de lo que yo hago sirve para algo y ok. sirvo a otros en ese camino. En poder que alguien pueda resolver sus problemas o salir de ese conflicto, más que nada. O encontrar un camino que sea mejor para él. Ajá, Porque en mejor. este caso nosotros lo que hacemos es acompañamiento. O sea, yo no le digo a la gente qué tiene que hacer ni qué es cómo resolver sus problemas. Lo acompaño mientras encuentra en sí mismo las herramientas y si no las encuentra yo se las doy para que construya un camino que para él sea mejor y más feliz. Y ya no sea tanto, que ya no le haga tanto daño a sí mismo, sino que pueda Mira, ser más que feliz. dar daño a sí mismo, construyes algo mejor para ti, para que ya no tengas Ok, que sufrir. Y ok, luego encuentras un camino que te haga más feliz. Algo que tú sientas que te dignifique como persona. ok, entiendo. Profe, ¿usted eh, qué piensa al respecto de que muchas personas piensan en lo poco que he platicado con algunos jóvenes y colegas míos, en que solo se va al psicólogo cuando uno está loco? Pues de hecho nosotros no trabajamos con personas con esquizofrenia, eso lo hacen los psiquiatras. Ujú, Pero bueno, es un paradigma que tiene que ver con la construcción de la gente, es decir, el hecho de ir a que te ayuden en tus problemas era, por ejemplo, para mi padre, para mi abuelo, para mis tíos, una falta de masculinidad y una muestra de debilidad. Es decir, los hombres resolvemos nuestros problemas solos. o a golpes, Esta, como decían. o a golpe, esta es una visión muy primitiva y también muy enferma, pero es la visión de ellos. Entonces, muchas de esas ideas que no tienen ningún sustento teórico, ni ningún sustento experimental, siguen Ok. existiendo como seguimos creyendo que hay un hombre lobo en Coita, ¿no? A pesar de la evidencia, estas profecías autoconstruidas siguen presentes precisamente porque nuestro país no tiene la cultura de la salud integral. Entonces, si viviéramos en otro país donde se promueve la salud integral, no sería problema ir al psicólogo. A todos nos ayuda a aclarar cosas que necesitamos aclarar, a encontrar nuevos caminos. Pero esta construcción es más bien una construcción social, un imaginario cultural que no nos ayuda a hacer una sociedad más feliz. Imagínate tú, no estoy loco, pero le pego a mi esposa. No estoy loco, pero consumo alcohol en exceso. No estoy loco, pero tengo obesidad mórbida. No estoy loco, pero voy a jugar fútbol los fines de semana y me agarro a golpes y eso me hace feliz. Sí, 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 todas sí. estas cuestiones que parecieran paradójicas porque tú dices, bueno, y no eres capaz de ver lo patológico de tu comportamiento, pero no, Ok, sinceramente no son capaces de verlo, como dijera por ahí sí, Foucault. El pez nunca se da cuenta
que el mundo no es la pecera donde vive porque ahí vive desde que nació. Esa es su realidad, ese es su mundo. Sí, sí. Sí, sí, eso es cierto, porque en lo poco que he estado como profesional, por decirlo así, sí me he topado a mucha gente que hasta hoy en día cree que no es apto ir al psicólogo, o sea que porque uno no puede resolver sus problemas sin ayuda de alguien, por decirlo así, porque decir, ¿cómo le voy a contar a alguien mis problemas, a un desconocido? ¿O por qué no se lo cuento al amigo, a la comadre, etcétera? Entonces, porque a mí me ha pasado y le digo, o sea, pues ve, o sea, quien quita ves otra perspectiva de tu vida, le digo, pero se encierran, como usted dice, va, en esa parte primitiva de decir, si mi abuela crece así o mi padre crece así, o sea, yo tampoco, o sea, me resisto a este cambio, por decirlo así. O sea, Claro, crecí así y así me voy a morir, por decirlo así. recuerda que a la gente le cuesta mucho trabajo cambiar de opinión, ¿eh? Y hay gente que de repente cree en algo con tanta ferviente fortaleza o fe que prefiere ignorar la evidencia que cambiar de opinión. Pero bueno, sí, eso es cierto. O sea, pero eso diríamos que es por parte de de lo que venimos aprendiendo de nuestros antepasados, por decirlo así. De nuestra Y de tu parte, inconsciente, Jair, porque, o sea, para cambiar de opinión tienes que luchar contra tu propia construcción cultural, con la de tu familia, con la de la sociedad en la que creciste, con la etapa histórica donde creciste. Y pues es más fácil decir, no, pues es que con una borrachera se me quita, ¿no? sí, 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 eso es cierto. Ahora, ¿qué es lo más difícil de ser psicólogo para usted? Pues es una pregunta complicada, Jair. Creo que lo más difícil tiene que ver con las condiciones en las que se tiene que dar el servicio. Es decir, hay muchas cosas que están fuera de tu control, porque la vida misma está fuera de nuestro control. Exactamente. Pero el hecho de necesitar para el cambio, por ejemplo, de un niño, la colaboración de los padres y no tener la colaboración es bastante frustrante. Es decir, tú puedes ayudar a alguien en los 50 minutos con todo tu esfuerzo, tus herramientas, tu capacidad. Y luego llega el niño a su casa y en 3 minutos y de un sopapo el padre destruye todo tu avance. Ok, porque también depende Del contexto donde vive. O sea, no, no y, somos islas, Yair. exactamente, sí. O sea, y también del mismo que está pasando ese problema, por decirlo así, porque es como le Ah, bueno, decía, pero él tiene su responsabilidad. Sin embargo, el problema no es la responsabilidad de él, porque hay cosas que están por encima de él. ok, Vamos a sino poner que, un ejemplo ok, sencillo. Es decir, sí, tú estás esforzándote por cambiar y llegas a tu casa y encuentras a tu papá ebrio y todo tu esfuerzo se acaba en el maltrato de la tarde de hoy. ok, Porque entonces sientes miedo otra vez, eres secuestrado por este miedo amigdalar y dejas de pensar racionalmente, porque el miedo este, congela la capacidad de pensar racionalmente. Tenemos mucho miedo, no somos capaces de racionalizar. ok. Profe, en algún momento dentro de su carrera, dando terapias, ¿le ha pasado en algún punto una transferencia? Claro, muchas veces la transferencia es parte del proceso. Y qué tan complicado es eso para usted? ¿O no es tan complicado? Es como decir, bueno, o sea, tiene o sucedió la transferencia y bueno, o sea, Bueno, lo paso al siguiente. tenemos que distinguir esta cuestión. Recuerda que la transferencia viene del paciente hacia ti, es decir, Ujú, se enoja contigo como una sucedáneo de enojarse con su padre. Se enamora de ti como un sucedáneo de enamorarse de la pareja que perdió y de la que no pudo despedirse. ok, sí, Se entristece contigo como parte de esa relación en la que no pudo llorar
La transferencia es normal en el proceso terapéutico. Y de Ok. hecho hay varias corrientes de psicoterapia en las que la transferencia o el análisis de la transferencia es parte muy importante del proceso, desde la psicoanalítica hasta la terapia basada en la transferencia, que así se llama específicamente. Ahora, quizás lo que tú te refieres es a la contratransferencia o a la transferencia del terapeuta. No. Es decir, cuando yo siento que este sujeto me cae gordo, cuando yo siento una atracción física hacia la paciente. Ah, sí, sí. Esto que se llama transferencia del terapeuta o contratransferencia, de acuerdo a la visión Ujú. freudiana, es muy complicado si no eres o si no has sido entrenado en mentalización, es decir, si tú mismo no eres capaz de aislar tus pensamientos de lo que estás trabajando en terapia, es muy difícil porque interfiere con tu juicio. Ok. No. Si eres capaz de mentalizarlo, entonces no interfiere con tu juicio. Y si es muy grave, pues lo que haces es derivarlo. Es decir, no puedo atenderte Ok. yo, lo siento, te voy a dar el teléfono de un compañero, porque tampoco te voy a quitar tu dinero Ujú. si vienes a consulta y no te estoy dedicando el esfuerzo o la capacidad que tú merecerías. No sé Ok. si contesté tu pregunta. Eh, sí, en relación, sí, sí, no dijéramos. Es que me refiero que la transferencia, o sea, del paciente al alumno, del paciente Al al terapeuta, terapeuta, ajá, puede afectar mucho en cómo se dé la terapia. de hecho no afecta, como te digo. No afecta, o sea, sería El parte análisis entonces de de, la transferencia es parte del proceso. ok, entonces lo que Es decir, afectaría, diríamos que es la contratransferencia mira, más que eso, yo te diría que lo que te afecta es la falta de entrenamiento para manejarlo, de parte del terapeuta. de parte del terapeuta, porque la transferencia Ok, es parte natural del proceso. Es decir, ok, tú transfieres sin que sea terapia. O sea, tú seguramente te has topado con gente que ni siquiera conoces y te cae gorda, que ni siquiera conoces, te la encuentras un día en algún evento, es la primera vez que lo ves y de repente platican como si fueran amigos de siempre y dice, yo siento que a este cabrón lo quiero. ¿Lo quieres en realidad? Pues no, porque no tienes los elementos para decir, ya lo conozco, puedo confiar en él. No, te está reviviendo una relación que se quedó pendiente por ahí, que el como sujeto una, tiene algo que te activa. Esta como una, transferencia es natural. como una proyección, diríamos. No, en el sentido estricto, recuerda que la proyección es poner cosas que no te gustan de ti mismo en otras personas. Es más Ok. bien una relación, no resuelta. Ah, ok, entiendo. Sí, sí, ahora ya me queda un poquito más claro, porque pensé que la parte de la transferencia en decir que el sujeto se me transfería muchas emociones porque me tocó no tiene mucho con una alumna, me decía, es que hay un muchacho que me gusta, bueno, pero me empezaba a hablar y muchas cosas, y como de que luego ya se quería tomar mucha confianza conmigo, y él como de que ya me quería abrazar, y yo como de que, Sí, ¿estás bien ahí ella estaba sentadita? transfiriendo porque seguramente hay alguna cuestión pendiente ahí. Lo que aquí es extraño, no, es normal. Lo que necesitas es entrenamiento para manejarlo, como para preguntarle, ¿y tú por qué crees que sientes afecto conmigo si no me conoces? ¿Qué, Ok. ¿Qué te provoco yo que te hace recordar? A quién te hago pensar? Cuando estamos platicando, ¿sientes que lo has vivido en otro momento? ¿Con qué persona? O sea, el asunto es aprovecharlo para el análisis. Obviamente con los alumnos, sobre todo los que son más jóvenes, pues esto es más difícil porque tú no eres su terapeuta, tú eres su profesor. Y ahí lo que tienes que hacer es poner tus límites porque si no vas a terminar en el frescobote. No, sí, 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 sí. En cuestión de eso, pues sí, he estado apoyando a unos grupos terapéuticamente, entonces han estado pasando
Y por eso le comentaba, eso me surgía la duda, porque pues la niña me decía, profe, y ya hacía, me preguntaba muchas cosas también personales, profe, ¿tiene novia? Profe, ¿verdad que es su novia la que le está hablando? Profe, ¿le puedo dar un abrazo? Profe, ¿dónde vive? Y entonces como de que le digo, o sea, ¿qué ha estado pasando contigo? Pero ya hoy me comentaba y me decía, no, pues sabe, profe, el chico que me gusta, pasó esto, y le digo, entonces date cuenta qué es lo que quieres, le digo, eres una niña, todavía estás pasando por un proceso, le digo, tienes que darte cuenta qué es lo que quieres, le digo, y darte cuenta que aceptando o no aceptando eso, pueden pasar muchas cosas, le Sí, digo. no, también ten presente que esto de darse cuenta no es un proceso tan sencillo, ¿no? Sí, Cuesta trabajo exactamente, y sí. algunos prefieren decir, ¿sabes qué? Ahí no quiero entrar porque esa caverna a la que me estás invitando duele mucho estar ahí. Sí, sí, eso es muy cierto, profesor. Eh, lo que pasa también que con los alumnos no quieren ver, por decirlo, aceptar la verdad Pues a lo mejor no porque están duele. listos para esa verdad. Exactamente, sí. Profe, ¿usted qué piensa? Ya veníamos hablando un poquito de esto. ¿Cree que México, las personas aquí en nuestro país, sufren muchos problemas psicológicos? O sea, Sí. Recuerda que, por ejemplo, tenemos la tasa más alta de embarazo infantil en toda América y eso implica que estamos llenos de violadores de niños. hay gente que O necesita sea, mucha si no, ayuda. no podría haber embarazo infantil. Eso es cierto. Hay adultos y tenemos un montón de problemas que están relacionados con este tipo de cuestiones. Tenemos muy grandes problemas de maltrato familiar, tenemos grandes problemas de violencia hacia la mujer. Así que, obviamente, una sociedad y estamos marcados por la violencia social que estamos viviendo, la violencia, la división encarnizada por esta cuestión partidista que vemos hoy entre los admiradores del presidente y sus detractores, Eso es pues eso cierto, sí. marca que estamos en un país que sufre. Ok. Si no, no veríamos las cosas que vemos. Este ejemplo de este tipo que se enoja con su esposa porque le pide el divorcio en un restaurante de la Ciudad de México, saca un arma y ahí mismo le pega 3 balazos. Eso no se vería en una sociedad más sana. Ok. Ni como con el niño que quemaron en el baño. O sea, veremos un... ¿Para qué quieres? Hay una multitud de problemas ahí, los linchamientos. Eh, Sí, ¿Para qué abundar sobre eso? ¿No? Los sí, ejemplos sí, sí, están ahí. sí, es cierto, profe. Eh, Dentro de todo el camino que usted ha trascendido como psicólogo, ¿qué logros nos podría compartir usted durante su profesión? Bueno, eso es muy complicado. Pues, que Bueno, yo te pero diga, algunos. mis logros suena bastante más vanidoso de lo que me gustaría hacer. Ok, Pero bueno, perdón. entre las cosas que me gustaría a mí decir, bueno, he tenido la suerte de convivir con personas que me han ayudado a tener visiones distintas. Por ejemplo, he tenido la posibilidad de platicar mis ideas con personas de otros países. He tenido la posibilidad de compartir mis ideas a través de textos, de artículos de investigación, de platicar mis ideas en otras universidades, en invitaciones que me han hecho para ir a congresos. He tenido la posibilidad de aprender mucho de muchos colegas que son muy talentosos, que me han ayudado a entender cosas que originalmente no entiendo. Entonces, más bien, porque pues esto de los logros siempre suena un poco, como dije, el Quijote de la Mancha, ¿no? Alabanza en boca propia suena a vituperio. Sí, 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 eso es cierto. Eh, con respecto a algo que me ha comentado en algún momento usted,
¿Nos podría comentar un poquito de los libros que usted ha escrito y con los que ha compartido con algunos autores? Sí, mira, como tales he publicado 3 libros. De psicología pura, publiqué un libro que se llama Teoría y Técnica de la Entrevista Psicológica, que se publicó en el 2012 de la editorial este, Tercer Milenio. Es un libro que anda por ahí, digital, y que me ha llamado mucho la atención porque de repente lo encuentro, me avisan que lo descargaron en Uruguay, en Chile, en Paraguay. Gracias a eso participé en un congreso virtual con gente de otro país y fui invitado en Zacatecas a platicar sobre el libro a la Universidad Autónoma de Zacatecas en alguna otra ocasión. Y sobre educación tengo un par de libros, uno que se llama Hacia la calidad educativa, educando en el modelo de competencias, que también publiqué en el 2014 con la red Tercer Milenio. Y el año anterior, en el 2021, cuando estaba pasando esto de la pandemia, uno de mis mejores amigos me hizo una invitación para colaborar en un libro de narrativas docentes que se llama Veredas que hacen caminos y que se publicó el año anterior por la edición del Solar, en el que lo que hacemos es narrar historias como docentes, como profesores. Yo, aparte de ser psicólogo, soy profesor de secundaria. Entonces, lo que narramos son historias de nuestra docencia. Sus Que yo anécdotas. particularmente, más que anécdotas, son historias donde yo aprendí algo. Ok, Algunas no quedó muy bien parado, pero pues las publico igual, porque a lo mejor mis errores les sirven a otras personas. ok, Y algunas otras son de cosas que hice sin darme cuenta que estaba haciendo y que después se quedaron como parte de mis logros. Y otras donde declaro que gracias a X, Y o Z persona aprendí algo. Entonces ok. las narrativas son eso, historias de mi camino y de las dificultades de mi camino, con la intención de que le sirvan a alguien, al que el lector que las encuentre diga, bueno, esto me pasó a mí, esto me está pasando, esto pudiera pasarme y pues puedo tomar la idea que dan aquí o construir una idea totalmente nueva, ¿no? Ok, Son 3 sí, entonces sí, los libros son que tres. están publicados Ok. actualmente, que se habla sobre esos. Y, por ejemplo, los 2 primeros los puedes buscar en línea. Tú le pones al buscador Teoría y Técnicas de la Entrevista Psicológica y seguramente te saldrá mi libro por ahí. Doctor Y el otro, Morgan. no dice así, dice Luis Enrique Morgan, ¿no? Pero Luis Enrique. ahí lo encontrarás. En aquel tiempo Ok, todavía acababa de terminar la maestría, todavía no había estudiado el doctorado. ok, correcto. ¿Usted qué se siente que le inviten a una conferencia relacionada a hablar a su libro? O sea, aparte de escribirlo, ¿qué, qué se siente el decir, licenciado, eh, venga a compartir parte de su libro a esta universidad? ¿Qué se siente eso, maestro? ¿Te acuerdas que me comentaba al inicio de la plática que el trabajo nos dignifica, que nos da la oportunidad de descender? Es decir, aunque yo no esté presente, dialogo con gente que no me conoce, que no me ha Ok, visto nunca, pero que dialoga con mis ideas. Cuando sí. lee mi libro, cuando lee algunos de los artículos que he publicado, es una forma de darle sentido a tu vida. Entonces, ¿cómo me siento? Honrado. Siento que mi vida tiene algún sentido, que lo que he vivido ha servido para algo y me hace sentir muy feliz con ese respecto, ¿no? Porque una vez que yo me vaya, mis pensamientos quedarán ahí para que alguien los encuentre, dialogue con ellos, les dé sentido, los haga vivir de nuevo y pues a lo mejor los olvida después, pero ahí están. O se pregunta y dirá, ¿qué maestro debió No, escribir esto? qué No, barbaridad se le ocurrió a este desgraciado. no, al contrario, o sea, usted es muy, Ah, muy recuerda que inteligente.
que tú, dice Lacan, yo estoy seguro de lo que digo, lo que tú entiendes es otra historia. Ok, Y sí, sí, siempre la subjetividad del otro, quién sabe qué termina entendiendo. exactamente. Relacionado a esto, estuvimos recibiendo clases con usted, o sea, más de una clase estuvimos juntos. Sí. ¿Qué cree, qué piensa usted relacionado a la ética del maestro? ¿Usted se acuerda de un docente que nos daba clases, que nos hacía algunas, como de que nos como comentaba un poquito de ese docente? O sea, ¿qué tanto cree que ha afectado la ética del docente y del psicólogo? Pues mira, como todas las cuestiones que hay, eh, el, la llegada del nuevo milenio relajó la ética para muchas cosas. Entonces hay cosas que se consideran que no son válidas mientras te sirvan. Si tú, por ejemplo, te sientas a ver a una persona que se hace rica haciendo TikToks, porque se quita la ropa, o porque baila, o que vende sus calzones, o porque se baña en vivo en un stream y luego vende el agua, Ay, no. eso te hace cuestionarte de qué tan válido es lo que crees con respecto a lo que debe ser. Por ahí Kant decía que uno tiene que comportarse de manera correcta, independientemente de la condición, porque la ética siempre es igual en este imperativo ético del que planteaba. Yo creo que como muchas cosas han dejado de ser importantes, también la ética deja de ser importante en algunas personas. Y hay personas que no les importa si es correcto con tal de salir beneficiados. Entonces, yo, por ejemplo, Ok. pudiera pensar en alguien que obtuviera beneficios desde su posición. Yo sé que no pasa en las escuelas que tú has Sí, conocido, no. ni en las que has trabajado, pero no faltará alguno que quiera obtener un beneficio económico de los otros, vendiéndoles algo, disfrazándoles un punto o una calificación con un favor, de todo tipo, desde favores económicos a favores de otras índoles. Otras cosas. Entonces, Sí, ¿estamos sí. sujetos a eso? Pues sí, estamos sujetos a eso. De entrada, uno de los problemas que tiene la educación en nuestro país es que te piden títulos, pero nunca te evalúan tu calidad como persona. Entonces, tú puedes ser una persona con muchos títulos, pero no ser una persona muy sana. Ética. Ah, ok, sana. Sí, sí, sí. Igual la ética va por el mismo camino. Entonces, como esa parte no se evalúa, de repente encontramos los problemas que estamos enfrentando. Ya ves tú los escándalos de los maestros que piden favores sexuales a sus alumnas o que piden dinero, que es bastante viejo el asunto. Sin embargo, siguen ahí. O porque me Entonces, cae bien. sí, en algunas preparatorias y universidades es el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí, sí. Qué bueno que en nuestro salón eso nunca pasaba. Nosotros no, nunca. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios. Sí, sí. Y como psicólogo, diría que también ha faltado esa parte de la ética. Ah, O, claro, por ejemplo, ¿cuántos terapeutas que tienen necesidad de consulta no agarran a sus alumnos y les dicen, yo te puedo dar consulta? ¿Sí? sí, sí, sí. Eso es un conflicto es un conflicto de valores. Por ejemplo, si yo te atiendo a ti, ¿puedo atender a tu pareja? Ese es un conflicto ético. Ahora, si Ok, los atiendo como pareja, sí, pero no puedo atenderlos individualmente porque es un conflicto. ok, ok. Entonces, Sí, sí, ¿qué sí, sí. pasa con terapeutas que son éticos? Pues se dividen. Es decir, ¿sabes qué? Yair, yo estoy atendiendo a esta persona, quiere consulta a su novia, te la voy a derivar a ti. Ok, Pero si yo lo que quiero es ganar dinero, véngase para acá, aunque no sea ético. ok, entiendo eso. Sí, sí, sí. Tiene mucha razón. O te vendo una panacea y te digo, mira, vente conmigo, ven a mi consulta, yo te prometo que vas a ser más feliz con este taller o esta terapia
cuando tú sabes que el proceso de cambio no son inmediatos ni son milagrosos. Entonces, lo Exactamente. ideal es que tú le digas a la gente, este es un proceso, vamos a tener días buenos, vamos a tener días malos, pero al final del proceso tú vas a ir dándote cuenta de que eres más feliz. Y lo que a veces sucede es que la gente, Eso es más ético, ok, o ¿sí? sea, hablar con la verdad en vez de De inventarle cosas prometerle que no van a hacer, fantasías. Sí, es decir, porque, mira, vienes a consulta y te tomas este perfumito, sales vas como a ser nuevo. feliz eternamente, pues eso no es cierto, nadie es feliz eternamente. Sí, sí, pero eso es cierto, sí, porque a veces la gente no le gusta tanto como venimos hablando de tantos procesos, o sea, Ah, no, simplemente a quieren veces, soluciones inmediatas. sí, exactamente, En ese mundo vivimos. Si no exacto. funciona, me compro otro celular en lugar de componerlo, ¿no? Entonces no quiero pasar por el proceso de componer nada. Ok. Sí, sí. Hablando de eso, de que veníamos hablando de la ética, me comentaba un alumno, o sea, los psicólogos pueden atender a sus familiares o amigos. Éticamente hablando, no. ¿Por qué ¿Por qué? pasaría eso? Porque tú cometes el error de contaminar tu proceso con prejuicios. Es decir, digamos que tú y yo somos amigos. Yo tengo una idea de ti, he construido un modelo mental de ti. Entonces, no te puedo ver en consulta con la rigurosidad del que te ve por primera vez porque yo ya te vi, ya te conozco, tengo un juicio de ti, un prejuicio. Eso nubla mi juicio y no me permite tomar las decisiones que son adecuadas. Es como creo que se acuerda de un ejemplo que nos dio, de decir que la tía, digamos, un ejemplo, viene y nos pide un consejo, pero le decimos lo que vemos, pero o sea, realmente, y se enojan o lo toman a mal, entonces, Sí, ¿no? Y además pueden como- sentirse ofendidos, porque lo que quieren son soluciones, no que les digas lo que está pasando. y aparte porque existe una relación, por decirlo, una emoción ahí entre que es tu tía o es tu papá o es otra cosa. Hay una historia muy interesante con respecto a eso. Hay un libro que se llama El triunfo del espíritu, escrito por un marino norteamericano que se llama Antoine Fisher, y que a su vez se hizo una película, en donde un personaje del libro, un psiquiatra de la naval norteamericana que es muy famoso, detecta que su esposa tiene una depresión y trata de tratarla a él. Y eso lo que convierte es su matrimonio en un martirio. Hasta que acepta que no la puede tratar y la deriva, es que las cosas en su familia mejoran. ¿Por qué? Porque él no debería haberla tratado de inicio. Algo así como cuando llega el médico con su hija a urgencias, los otros médicos lo primero que le dicen es quédese usted atrás, no puede entrar, porque su emocionalidad compromete Puede, su juicio. exactamente, sí. Sí, sí, eso es cierto. También de la parte de la psiquiatría. ¿Qué ejemplos, para no alargarnos mucho, existe entre el ser un psicólogo y entre ser un psiquiatra? Porque a veces mucha gente toma el punto de decir, es que si voy un psicólogo, como decíamos hace rato, pues es que, oye, voy porque estoy loco, ya no por querer ser mejor o podernos ayudar. Mira, esta división es muy difusa, porque muchas de las cosas que hacemos pueden entrar en un mismo elemento. Lo que cambia mucho son los métodos. Nosotros creemos en los procesos psicoterapéuticos. A eso le apostamos. El psiquiatra le apuesta a la parte médica, es decir, al A medicar, medicamento, a la pastilla. Y si bien hay trastornos psicológicos que requieren el uso del medicamento o la pastilla para la regulación, pues la mayor parte de los pacientes que nosotros atendemos no los requieren. Entonces nuestro trabajo es puramente a base de técnicas psicológicas. Entonces esa sería básicamente la diferencia.
Entonces, es una visión. Mientras que yo le apuesto al proceso, el psiquiatra le apuesta al medicamento. Que es una versión válida porque tienen todo un sustento científico a su lado. Ok, Igual que nosotros, ¿no? Nada más es una cuestión de diferencias de enfoque. Ahora, en la actualidad ya no hay tanta esta diferencia porque estamos hablando desde enfoques de la neurociencia de la salud mental. Es decir, enfoques donde los conocimientos médicos, psicológicos y de otras índoles se han conjugado para darnos una visión más completa del ser humano. ok, sí, sí. Profe, ¿usted cree que nosotros, bueno, me incluyo ahí como psicólogos, podríamos detectar la hiperactividad, en decir, este niño es hiperactivo, sin llevarlo a un Hiperactivo, neurólogo? hiperactivo, ¿Hiperactivo? hiperactivo, sin la M. No, Ok, podemos detectar y tener sospechas con los síntomas. Sin embargo, la evidencia que determina el funcionamiento del cerebro que construye esta condición de discapacidad requiere un estudio clínico, que es más o menos como antes, el trastorno del espectro autista o la esquizofrenia. Como en todos hay un funcionamiento del cerebro que es distinto a lo típico, se requiere un estudio clínico para confirmarlo. Tú puedes que te- sospecharlo y decir, tengo mis sospechas por esto y por esto. El manual diagnóstico y el CIE 11 tienen claramente lo que tú puedes ver para sospechar, pero no puedes asegurarlo hasta ok, que no tengas la evidencia clínica. ok. Sí, sí, porque es lo que me comentaba una madre de familia, me decía, es que dice tal psicólogo que tiene, y yo le digo, pues no sé, o sea, ¿Dónde está la prueba? sí, sí, ¿Dónde está la exactamente, o sea, prueba? si no tiene nada para justificarme, o sea, yo no puedo decir que realmente tiene esto, le digo, o sea, Además tendríamos es muy que, grave eso de sí, afirmar sí, tan a sí, la sí, ligera que alguien tiene X, Y o Z cosa, ¿no? sí, ese es algo muy fuerte, la verdad. Profe, bueno, no sé si usted nos podría comentar esta parte, ¿cuál es su mejor método o cuál es su método para ayudar a los demás o en qué usted se, diríamos, se basa en poder ayudar a los demás? Es que esa es una pregunta complicada. Mira, cuando yo me formé y salí de la carrera y empecé a trabajar, siempre tuve la idea de que no estaba suficientemente formado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las cosas con las que me enfrentaba no tenía yo respuestas para eso. Entonces he ido construyendo respuestas con la formación y la experiencia. La teoría psicodinámica, la que se originó con Freud y que luego avanzó con Bowlby en la teoría del apego y que avanzó con otras aportaciones teóricas, me ha ayudado a entender el funcionamiento de la psique, lo que llamamos nosotros la psicodinámica. Pero lo que he encontrado que es muy efectivo como forma de psicoterapia tiene que ver con las terapias de abajo hacia arriba que he estado trabajando en los últimos años, las que son como consecuencia del descubrimiento del trauma. Entonces, si podemos llamar a esta forma de tratamiento, le diría yo que eso sería una psicoterapia integrativa. Es lo que más usted utiliza de, Ujú. Es decir, no tengo una técnica que se use para todo, sino que uso herramientas dependiendo del del paciente y sujeto. dependiendo de la necesidad del paciente. Eso es cierto. O sea, no casarnos con una sola, diríamos, Con una sola técnica. con una sola técnica. Ok, Sí, para la construcción teórica, sí hay teorías que te ayudan a entender mucho más la psicodinámica. ok, Pero ok. para el abordaje psicoterapéutico, las herramientas son útiles por sí mismas. Entonces, tú puedes usar herramientas distintas dependiendo de la necesidad del sujeto. Ok, muy cierto, maestro. Profe, ¿usted qué hace?
para no absorber los problemas, o sea, no ser una esponja, en decir, quedarme con los problemas Bueno, de mis sujetos. eso es una técnica psicoterapéutica, una técnica psicológica que se llama mentalizar. La mentalización me permite a mí compartimentar mis pensamientos y mis emociones y separarlos de lo que estoy atendiendo en consulta. O sea, como decirlo, lo que queda en consulta, pues ahí se queda, ya. Más o menos Saliendo por ahí de va. ahí, ok, Es un poco más complejo porque necesitas tener el entrenamiento para hacerlo. Porque si no te los llevas y dices, ay, es que mi paciente sufre y yo sufro con él, hay que aprender a hacer esa separación. Y la técnica que se usa se llama mentalizar. Te entrenan para eso. ok, te entiendo, ok, Se llama mentalización. La mentalización, descubrió por ahí un psiquiatra muy, muy importante que se llama Donald Winnicott. ok, ok, maestro. Eh, ¿Qué consejo le daría usted a esta nueva generación que viene con estas modalidades que usted nos decía un poquito? O sea, ¿qué consejo? O sea, es como, no recuerdo el nombre de una persona muy, como decir, muy influyente, ¿verdad? Pero decía que como de los papás, o sea, la diferencia de los padres hoy en día y la diferencia de los padres de antes, que los padres solo con Ujú. una perdón, con una mirada te decían muchas cosas y ahora, o sea, te miran y tú como de que no ¿Qué? pasa nada, o sea, ¿Qué? sí, 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 mi todavía padre aquí. me miraba y yo ya me empezaba a sobar, a diferencia de los niños de que los miras y ¿qué? ¿Por qué me ves? Sí. ¿Cómo? Dice todavía. Sí. Sí, sí, o sea, ¿qué consejos le daría usted al joven que hoy está creciendo, que se está formando en una escuela, o sea, para ser mejor? Bueno, es complicado porque de entrada habría que ver si me van a hacer caso porque me dirán, está viejo, ya ese no es de mi época. Pero bueno, quizás la parte más importante es que se cuestionen por qué creen lo que creen. Si yo digo, a mí me gusta esta música, ¿por qué? ¿Qué tiene esta música que a ti te gusta? ¿En qué es mejor que la otra música? ¿Por qué dices que es mejor? ¿Quién dice que es mejor? ¿No podría haber otro tipo de música que te gustara? Sí, este cuestionamiento perenne es el que nos permite seguir avanzando y darnos cuenta que entre más nos esforzamos en pensar, más cambiamos nuestra forma de pensar. Es decir, cuestiono lo que yo pienso, porque no necesariamente lo que yo pienso hoy es correcto. Tengo muchas cosas que pienso que ni siquiera son mías, que tienen que ver con la historia o O con con la mi forma mismo en que fui entorno. educado, con la forma de mi entorno, y que no son correctas. O sea, venimos, como usted decía, nos venimos Estamos atrapando o absorbiendo. condicionados, estamos Exactamente, sí, condicionados por las condiciones que nos producen. con las que hemos crecido. Exactamente. Y para poder tú cambiarlas, tienes que ser capaz de determinar que existen primero, luego identificarlas, de construirlas y construir unas que sean más sanas. Y ese esfuerzo Ah, es perenne, nunca se detiene porque tú nunca dejas de cambiar ni de ok, evolucionar. Esperemos que ok. para bien, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, diremos que usted es el cuestionarnos el por qué hacemos las cosas. Sobre todo, ¿por qué pensamos lo que pensamos? Y luego, ¿por qué hago lo que hago? Pero primero, ¿por qué lo pienso? Pues, ¿por qué si el sujeto pone en su red social, a mí me gusta el helado de vainilla, ¿por qué tendría yo que decirle, estás bien menso, el rico es el de fresa? ¿Por qué? Si a él le gusta, pues que viva con su helado. ¿A ti qué te afecta? ¿Por qué es que te molesta?
¿Qué te genera esta situación de tener la necesidad de insultarlo para decirlo, estás bien menso, ¿no? En este tipo Exactamente. de cuestiones hay un montón de cosas que nosotros no nos cuestionamos y que determinan lo que yo pienso. Algunas son importantes, algunas no. ¿Por qué te gusta el fútbol? Bueno, pues eso a lo mejor no es tan importante, pero ¿por qué votas? ¿Por quién votas? Eso sí es importante. Sí, 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 es cierto. Eh, hay una, ahorita se me vino una pregunta. ¿Qué cree, qué tanto ha influido las redes sociales en los alumnos y en los adultos? Pues es que Porque, sustituye a tu conciencia. En lugar de que pienses que es correcto, se lo dejas a Facebook, se lo dejas a TikTok, se lo dejas a WhatsApp. Recuerda el caso de estos que sucedió en los Altos de Chiapas el mes pasado. Un muchacho de tu edad va a ver a su novia, el exnovio ve a la novia con el novio nuevo y pone una publicación en WhatsApp diciendo que hay un ladrón de niños en la comunidad. No faltan tres tipos que se lo creen, lo publican, lo reproducen y al rato todo el pueblo sale y linchan a este muchacho, cuyo único pecado fue ir a ver a su novio. ¿Por qué? Porque la red social se ha convertido en la conciencia de nosotros. al Yo ya no dejarnos quiero llevar, pensar. Es más fácil que me diga WhatsApp que pensar. A que yo o me sea, plantee, oye, a ver, ¿qué prueba tengo que hay ladrones de niños en este pueblo? ¿Qué prueba tengo que ese sujeto lo sea? ¿Cuál es la evidencia incontrovertible que me permite a mí decir ese es culpable? sin un estudio previo, sin un saber previo, por Sin decirlo ninguna así. evidencia, simplemente porque lo Sí, dice el WhatsApp. Entonces, sí, ¿cuál es la influencia de las redes sociales? Nos ayuda en muchas cosas, pero también se ha convertido en la conciencia de otras personas, ¿no? sí, Acuérdate sí. del caso del hombre lobo de Coita, ¿no? Alguien publica, acabo de oír al hombre lobo y al rato ahí andan saliendo con armas a Sí, sí, buscarlo. sí, Seguramente la gente de Coita no lo vio como un chiste, ¿no? sí, exactamente, es cierto. Profe, eh, hablaba creo que es reportero de la televisión, pero comentaba, ¿y usted qué piensa al respecto de esto? Que a veces hay gente que, como usted, escribió algo, investigó, se pasó tantos años investigando, decía él, 25 años eh, por X proyecto o teoría, y viene una persona que también eso influye en las redes sociales en decir, ah, pues, ¿qué chiste tiene eso que investigaste? O sea, ¿qué tanto cree que ha afectado eso también? O sea, de que personas se pasan investigando mucho tiempo, muchas teorías, para que su trabajo sea valorado y venga una persona a escribir a decir, no, pues no creo en lo tuyo, Sí, o a venirlo a insultar. es decir, la creencia de que lo que yo creo es válido solo porque yo lo creo. Es decir, es muy común en esta época, como no tenemos la práctica de preguntarme lo que yo pienso o qué pruebas tengo yo para creer lo que creo, es muy fácil violar la idea del pensamiento crítico y pasar al pensamiento mágico, ¿no? Es decir, si yo creo o mi comadre cree o mi compadre dice que le pasó esto, esto tiene que ser verdad. Contra, esta es la evidencia de lo que es cierto. Como lo que venías hablando con lo del lobo. O sea, No, pues ¿para qué vas tan lejos? Acuérdate los casos en el estado donde se quemaron las clínicas de salud porque creían que al fumigarlos estaban contaminando. Sí, ¿cuál es la evidencia que tú dices?
O durante tanto tiempo que hubo gente en las redes diciendo que los virus no existían, ¿no? ¿Y cuánto pasó? El punto aquí es, o los terraplanistas, por ejemplo, o estas teorías de la conspiración de que nunca llegamos a la luna. Es cierto. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay una creencia de que tu opinión vale solamente porque es tu opinión. Y es cierto que tú tienes derecho a expresar tu opinión, pero tu opinión vale con base en lo que está fundamentada. O sea, no Es simplemente decir, como, ¿cuál es tu evidencia? O sea, si no no es nada hay, más de decirme yo lo creo, no. ¿Por qué lo crees? y ¿Cuál es qué tu prueba? Porque si no, exactamente, o sea, es muy fácil decir, este es bueno y este es malo, ¿con base en qué? Pues eso es lo que yo creo, y lo que yo creo es correcto. como, como usted decía, el pensamiento imaginativo, Mágico, el mágico, pensamiento perdón. mágico por encima del pensamiento crítico. Ok, eso es cierto. Profe, dentro de su carrera, ¿qué es lo más, no sé, si curioso, si nos podría contar, o sea, o más fuerte que le haya pasado dentro de alguna terapia? Bueno, eso es difícil decirlo porque han pasado muchas cosas, pero por ejemplo, yo te cuento algo que me pasó cuando empezaba en este negocio, que tuve un caso de un trastorno disociativo de la personalidad. Entonces, el sujeto me estaba hablando, era un adulto, y de repente, cuando le pregunto algo, baja la cabeza, se queda en silencio 3, 4, 5 segundos, y cuando levanta la cabeza, me empieza a hablar como un niño y a comportarse como un niño pequeño. A mí lo que Así, pasó fue que me espanté. Pero como ya no quiero. no podía hacer otra cosa, lo que se me hizo más fácil, porque en aquel tiempo se permitía, le dije, ¿no te molesta que fume? Me dijo, no, saqué un cigarro y me lo empecé a fumar para tratar de calmarme. Debí haberle, cuando me pagó, debí haberle dado cambio, porque no le puse atención los 50 minutos, sino que le puse atención 30 minutos. Entonces, pues, si me iba a pagar 500 pesos, pues debía haberle regresado 200. ¿Sabes qué? Solo te atendí para que me pagues 300, porque no estaba yo ocupado, asustado, Estaba pero yo intentando de asimilar las cosas. estaba yo en shock. Pero sí, esto me pasó. Y otra cosa que me pasó muy cuando también empezaba, que estaba trabajando en una clínica de desórdenes de alimentación, es la frustración de que algunos pacientes tuyos terminen muriendo porque no comían, pues, y que tú no podías ayudarlos. Eso al inicio de mi carrera fue muy duro, hasta que aprendí, me entrené para que no me afectara. O sea, para que, por decirlo así, no tenga que pasar lo que tenga que pasar, por decirlo así, Sí, o ¿no? sea, yo hago mi esfuerzo y lo hago con el conocimiento, con mi habilidad, con mis intereses involucrados, lo mejor que puedo. Si eso no es suficiente, ya no es mi culpa. Ok. Profe, ¿cuándo cree usted que es eh, necesario, por decirlo así? Porque mucha gente cree, dice, hasta que tengo un problema, ya tengo que ir al psicólogo. O sea, hasta o sea, ¿cuáles características o señales, por decirlo así, diríamos que tendríamos que ir con ayuda psicológica? Bueno, es muy sencillo. Cuando sufres, cuando no te sientes a gusto con lo que estás viviendo, no esperes a estar enfermo. Ok, sí, sí, porque mucha gente a veces espera eso, no solo sufrir, sino hasta otras cosas peores. Si, por ejemplo, la vida que tú tienes no te satisface, busca ayuda, ¿sí? Porque no Sí, estamos hechos para estar en la vida sufriendo. Eso nada más para las canciones de amor y para las borracheras. Pero de ahí en fuera, lo que debemos buscar es tener la vida lo más feliz posible. Es imposible tener la vida feliz todo el tiempo, ¿no? Pero lo más feliz posible. sí, sí.
Eso es muy cierto, maestro. Es cierto, es cierto. ¿Algún consejo para finalizar? ¿Algún consejo que usted le daría a los futuros psicólogos? Pues básicamente es lo mismo que a ustedes les he repetido siempre. Para hacer bien este trabajo necesitas tres cosas. Nunca dejar de formarte. Dos, ser tú mismo, aparte de ser terapeuta, ser paciente de un terapeuta. Es decir, tienes que estar del otro lado para entender lo que el otro siente y sufre, porque si no, no puedes entenderlo. Necesitas ser paciente. Y necesitas, para darte perspectiva, someter tus casos a supervisión de otros terapeutas. Porque tú eres humano y no puedes ver todo. Necesitas que otros te ayuden de vez en cuando a darle enfoque a tus casos. Y las mejores personas para hacerlo son otros terapeutas. Lo que llamamos Ok, nosotros la trípode. Es decir, entrenamiento constante, ser sujeto de terapia, o sea, tener proceso, como le llamamos nosotros, y estar sometido a supervisión. diríamos como el segundo ir a terapia también nosotros como psicólogos. Claro, Que, sí, sí, porque también necesitas estar del otro lado. Es decir, para que tú puedas entender lo que tu paciente siente, necesitas haberlo experimentado. exactamente. Sí, sí. Maestro, muchas gracias por su tiempo, eh, por todo su apoyo con las preguntas que nos ha respondido, que la mayoría de la gente tiene, ¿verdad? Me gustaría que en algún otro momento nos pudiera acompañar, tal vez ya personalmente, ¿verdad? Ya no O solo sea, por videollamada. eso ya depende de qué condiciones tengamos después, pero con gusto, si se Sí, puede, sería un sí, placer. sí, muchas gracias, maestro. La verdad, es un placer, la verdad, estar aquí, aunque sea por videollamada, vol- volverlo a ver, volver a platicar. La verdad, es grato, la verdad, maestro. Y pues espero que a la gente que nos está viendo le haya agradado esta plática, esta charla con el doctor Luis Enrique Morgan. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Gracias por su tiempo, maestro. Hasta luego, Jair.